Cuando alguien accede a un medio como este, teóricamente importante, parece hacerlo siempre desde el territorio de la notoriedad, y no es el caso tuyo. Tú, Antonio Gamoneda, un hombre de 46 años, nacido en Oviedo y que vive en León desde la niñez, eres, como gustas llamarte a ti mismo, un oscuro funcionario que ha publicado únicamente 2 libros, otro quedó en el cajón, el primero, La sublevación inmóvil, en 1960, y ahora este, La descripción de la mentira, que yo y algunos amigos míos, como hay que ser en estos casos, arbitrario, nos parece uno de los libros más importantes que se han publicado en estos últimos años en la poesía. Por tanto, como no hablas desde la notoriedad, habrá que hacer como una presentación total. Tus orígenes, tus influencias y todo lo demás. Antonio, yo la primera pregunta que te haría sería ¿qué conexiones tuviste tú, por ejemplo, en León con grupos poéticos como Espadaña o con poetas que entonces hicieron la llamada poesía social o el realismo social? Y que a partir de ahí empecemos tú y yo a hablar. Bien, pues después de las normales catacumbas juveniles, cierto es que yo empecé a vivir cerca de poetas o de grupos de poetas, en este caso necesariamente leoneses. Una cercanía más bien amistosa y quizá un cierto alejamiento funcional, no sé si decirlo así, porque realmente tampoco estuve nunca incluido en un grupo o en una promoción claramente determinada, sea leonesa o fuera de León. Esto se produce, pues, como es natural, después de esas catacumbas juveniles que decía antes, allá por hacia 49, que es cuando termina Espadaña, y entonces yo había publicado también en algunas revistas, pero quizá es este el primer contacto que puede nutrir de alguna manera, aunque ya digo que en un término más bien de cercanía, de vecindad, que de funcionamiento realmente comunicado. Sí, ¿y qué razones, por ejemplo, te llevaron a apartarte, por lo menos ideológicamente o poéticamente, de esa generación que entonces vio en lo social y en la sociedad el tema principal de su escritura, y no como tú, que por ejemplo en el primer libro, ya en esa sublevación inmóvil, los tiros van por otro sitio, es decir, hay como problemas metafísicos, como problemas puramente personales, obviando todo el resto, y que el lenguaje político, el lenguaje social aparece, si quieres, transfigurado en esa ensoñación poética. ¿Qué es lo que te lleva a diferir de todo este tipo de poetas? Bueno, sí, seguramente esto último que dices de diferir es más exacto que lo de apartarme, ya que propiamente no estuve nunca realmente cercano o más bien, digamos, unido a ellos. Yo creo que una de las explicaciones es que yo haya trabajado fundamentalmente o haya escrito en León, en el cual es un lugar en el que no siempre, pero las cosas se producen con cierto retraso y desde luego con cierta desconexión respecto de los funcionamientos más actuales. Entonces no hay una verdadera deliberación de apartamiento en mí, sino que seguramente mi trabajo poético no se produce sincronizado porque quizá desde muy pronto yo empiezo a funcionar en solitario con... No es una táctica, no es ni siquiera una actitud, es seguramente que mi manera de vivir no me permite participar de modo realmente activo en todos los mecanismos o en parte de los mecanismos que se revelan como auténticamente actuales, vivos, preeminentes en cada momento. Sí, yo concretamente he visto esto, por ejemplo, en una de las frases de este libro de la descripción de la mentira, en el que es bastante sintomático cuando se dice que atravesábamos las creencias y que por tanto parece que el cantor en este caso es un descreído, es decir, que escribe desde y para el olvido o desde y para no creerse absolutamente nada. Por ejemplo, a ti tampoco te pareció importar mucho cuando un libro se quedó en el cajón por razones de censura y que llevaba por título El blues castellano, y que
pienso que afortunadamente quedó en el cajón. ¿Qué dices tú de ello? Pues digo, claro, esta cita que tú haces, de un trozo del libro, un fragmento, en el cual ciertamente se dice textualmente, atravesábamos las creencias, yo no había pensado hasta ahora en la posibilidad de, digamos, de la dimensión o de la caracterización cultural o que puede tener eso en relación con las promociones poéticas que más o menos cronológicamente son las mías, aunque no lo sean de otra manera. La recurrencia de esa frase del libro, y es verdad que no estoy en muy buena situación para hablar de ella porque disfruto de una amplia ignorancia sobre mi propio trabajo en estos momentos, creo que tiene mucho más que ver que con, digamos, que con los grupos que en aquel momento, supongamos que el libro tiene una referencia al año 50 o al año 55 o algo por el estilo, no tiene una referencia, digamos, literaria, sino creo que como referencia biográfica es más ceñida, quizá tiene poco que ver con la literatura, o al menos yo no soy capaz de concienciarlo en este momento. Lo cual no excluye que efectivamente en ese momento se estaba produciendo una literatura de creencias, una poesía conectada con las creencias, y por otra parte yo digo atravesaba, pues también me incluyo en ello. Me estoy dando cuenta ahora exactamente de eso, no es que lo haya pensado demasiado. Hay otra cosa que resulta curiosa en el libro, y es que en todo momento parece estar hablándose desde el silencio después de un largo silencio. Ayer comentábamos, tú y yo, para preparar esta entrevista, que el libro sintomáticamente aparece después de un largo silencio, de muchos años. Y me imagino que todo el mundo sabrá a qué estamos refiriéndonos, después de 40 años. El libro es ese silencio y, sin embargo, se ha publicado, tú y yo estamos hablando, y desde el principio, es decir, desde la mentira del título, que dice descripción de la mentira, no es tal, puesto que no es una descripción, sino que tú vas relatando tu propia mentira y que, por tanto, estás valorando tu propia mentira. Yo lo que me gustaría que pudieras esbozarme un poco es por qué lo mentiroso de todo este urdimiento, de toda esta trama. Bien, has hablado de dos cosas. De la noción del silencio como previa al libro y de la mentira. El silencio, pues, digamos que ocurrió. Sin deliberación o con deliberación en algunas ocasiones. Quizá yo mismo tenía miedo a la poesía, o me tenía miedo a mí mismo en cuanto a plantearme un acto de introspección, como suele ser la poesía. Y el silencio efectivamente también puede estar conectado con otra especie de silencio que se produce efectivamente a lo largo de todo ese tiempo y que no me pertenece, no es el mío exactamente solo. Pero me haces otra pregunta, y esta es sobre el carácter mentiroso del libro. Yo en algún momento he dicho que la mentira, tal y como he querido entenderla, no sé si lo he entendido. En este trabajo no es exactamente la falsedad, sino lo que queda de la verdad, lo que queda de nosotros, lo que queda de aquellas verdades que quizá provisionales que quizá pudieran identificarse con las creencias que atravesábamos en aquel entonces. Y parece que has dicho algo sobre el carácter mentiroso del propio título del libro. Bien, si yo promulgo la mentira en este sentido que acabo de decir como núcleo de un contenido que más o menos está ahí, realmente el título participa de ella y no tiene más remedio que ser mentiroso también. También parece mentiroso, por ejemplo, la forma de escritura. Hay en todo el libro una negación de escritura entendida como poema, es decir, son una escritura salmódica puramente, que podría recordar en algún modo
a Blake, por ejemplo, que cobra todo su valor porque la profecía esta o el salmo este se hace desde León, y parece que el exordio cobra casi visos de tragicidad. ¿Qué es lo que te lleva a ti, por ejemplo, a pensar, vamos, yo no sé si habrá algún presupuesto ideológico que te diga, bueno, no voy a hacer un poema y voy a hacer una escritura no sé cuál? Bien, bueno, yo por una parte tengo serias dudas de que el libro tenga condiciones proféticas y todas las cosas que tú has dicho, y que tenga otras condiciones también. Pero tú te refieres a la especie de la escritura en su totalidad. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la práctica del silencio durante todos esos años de que hemos hablado antes. Es decir, yo escribo ese libro concienzudamente encajonado que tengo allá por el año 63 o algo por el estilo, y a continuación no escribo. Quizá se apunte una dudosa en estos momentos, desde luego, porque acabo de volverme contra ella, convicción en aquel entonces de la inutilidad de la acción poética. Entonces, esta por una parte puede conducir al silencio, pero por otra parte es el propio entorno histórico, el propio mío vital, el que parece aconsejarme, aunque sea un consejo duro, se recibe con ciertas dificultades, este silencio. Por otra parte, el silencio funciona en mí ahora, para este libro, como un campo de nutrición que realmente estoy a punto de considerar que haya podido ser rentable. Es decir, que el libro, sin esa zona amplia en la cual prescindo de expresarme poéticamente, no hubiera podido estar informado por hechos, por datos, por carencias, por vivencias que de alguna manera son refluyentes ahí. Me parece que me preguntabas también sobre precisamente algo que quizá tenga que ver con la estructura o con la organización del libro. Ciertamente, por ser de alguna manera un acto de recuperación de un tiempo, en la medida que el tiempo se puede recuperar, yo creo que es muy escasa. Este libro parecía que se planteaba como una cosa amplia, grande. Ya veis que objetivamente no lo es. Y estuvo incluso a punto de no ser un libro reconociblemente del género poético. Habían ocurrido cosas, habían dejado de ocurrir otras. Habían pasado seres por mi vida, habían pasado cosas en la historia, y entonces el libro de alguna manera quería ser extenso o quería ser expresión de ese tipo. Pudo ser entonces un libro de narración, pudo ser un libro no sé de qué tipo, pero seguramente a la hora de ponerme a escribirlo hace cosa de año y medio, yo me sentí perfectamente incapacitado para esa especie. Y entonces, sí, parece que me di cuenta de que mi única posibilidad estaba en la relativa síntesis que supone un libro de poesía. Por eso está más cerca del género poético que de ningún otro. Y por último, hay también algo que no es mentira, pero que tampoco es verdad. Es que el libro, y de ahí la importancia que concedamos algunos a este libro, tiene una ausencia total de ello poético. Es decir, el lenguaje del policía se confunde con el lenguaje del torturado, el lenguaje del padre se confunde con el lenguaje de la madre y con el del hijo, todo parece ser incestuoso, todo parece ser equívoco, y entonces el poeta nadie sabe desde dónde habla o desde qué territorio habla. ¿Tú has pensado en que en el libro se articula todo este tipo de equívoco? Que la mentira, por tanto, vendría en que nadie sabía en ningún momento quién es el que está hablando, quién es el que reprocha, si el poeta lanza un exordio o, por el contrario, se reprocha a sí mismo. Sí, creo que eso ocurre en el libro. Y seguramente tiene que ver con el planteamiento
planteamiento, no fue propiamente un planteamiento, sino en la forma en que se produce este libro. Yo digo que en ese tiempo al cual este libro hace un recurso, nosotros atravesábamos las creencias nos atravesaban a nosotros, las creencias se traicionaron, las creencias nos traicionaron a nosotros, ocurrieron cosas, pasaron, murieron seres humanos, vivieron otros. Estos son los pobladores de ese libro. Entonces, de alguna manera, desde el libro vienen hacia mí, me suplantan en algunos momentos, yo los suplanto a ellos, cuando parece que están hablando, no estoy entonces nunca muy seguro de quién es el emisor en cada momento de un periodo determinado del libro, o quizá puedo estarlo, pero vamos, sería con una tarea de expurgamiento y de localización de esos emisores que no me he planteado hasta ahora. Por otra parte, claro, irremediablemente el libro lo escribí yo. El libro es un libro en el cual no puede prescindirse de mi subjetividad y parece que yo debo ser el principal emisor. Pero en la mecánica, en el funcionamiento interno del libro, ciertamente tiene razón. Esto no se produce de una manera, es decir, no es el poeta el que está de una manera constante emitiendo, manifestándose, extrovertiéndose, sino que actúan esos otros seres, incluso creo que condicionan periodos del propio libro. Sí. Claro, de todos modos parece que lo que tú dices de la incertidumbre, de no saber quién habla, podría confundirse en este libro con cierto escepticismo. Y ya para terminar, yo, por ejemplo, te leería la primera y la última frase del libro este, o de este gran sermón, que empieza diciendo así: el óxido se posó en mi lengua como el sabor de una desaparición. Y termina, después de 1000 frases parecidas, del modo siguiente, con dos preguntas. Con una pregunta: ¿qué hora es esta? ¿Qué hierba crece en nuestra juventud? De cualquier modo, parece que incluso también el libro es inútil, también el poema es inútil, y que el poeta decidió en última instancia abandonar, como mal menor o como soliloquio, ha lanzado un libro, pero que tampoco se lo cree y que tampoco le concede cierta importancia. Sí, hay eso. El libro arranca diciendo esto: el óxido se posó en mi lengua. Es una reflexión sobre, digamos, las razones más o menos imaginarias de ese silencio o de ese mutismo mío, y por tanto es una especie de deliberación de que yo me digo a mí mismo que voy a empezar a hablar ahora. Empiezo a hablar. Hago esa recuperación, esa inspección del tiempo, de lo que queda de la verdad, de todas las cosas que han ocurrido y refluyen al libro. Y entonces, a lo largo del libro, empiezan a acecharme las contradicciones, las perplejidades, el no saber. El libro resulta que no conduce a una clarificación de nada, de aquello que estaba en aquel silencio, ni siquiera de lo que está ahora. Por eso termina en una pregunta de ese tipo: ¿qué hora es esta? ¿Qué hierba crece en nuestra juventud? Me pregunto por esta hora, y me pregunto también por aquel tiempo, por la hierba que crecía en aquel tiempo del silencio.